¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que estén promediando una hermosa tarde de sábado, lluviosa pero hermosa. ¿Vieron cómo es esto? ¿Vieron cómo es la liturgia, el ritual de los días de lluvia? Generalmente uno se toma un cafecito, mira unos videos, una película, en fin, los que pueden estar en familia están en familia, los que están con amigos pasándola bien, la verdad, tiene su onda. Este es el segundo video de esta maratón de sábado de Siciliano en su taller para responderle a un amigo que leí su comentario hoy en la mañana y hablaba un poco de la llave de 48 usos, que yo en este momento no la tengo en el tallercito, pero bueno, es una llave de las que conocemos los de la antigua escuela como llave hueso, donde dicen que tiene 48 usos. Yo cuando la compré, todos dirán, ¿por qué la compraste si vimos claramente que en tu video la describís como una porquería? No me arrepiento de haber dicho eso, es una porquería. Pero no la compré, vino en un combo, en un lote que compré de herramientas con los amigos de la bulonera y me vino. ¿Qué va a ser? Estaba dentro de su caja y bueno, 48 usos. La miré por todos lados, por donde se pueda ocurrir, y no le encontraba más que 8 usos, que son los mismos que tienen o tenían las antiguas llaves hueso, estas. Esta particularmente es el regalo de un amigo que era de su padre. Bueno, esta es una llave hueso de aquella época, de entre los 60 y 70, de marca alemana, con las medidas en pulgadas, pero tiene simplemente 8 usos, que es lo lógico, lo tangible, lo que vemos. O sea, tiene 4 medidas por lado y giramos acorde a la boca llave que necesitemos usar. Hasta ahí no dije nada que no sepamos. ¿Dónde nacen los 48 usos? Y muchos pensaban, depende si la podés usar así o así o así, ahí ya tenés 3 usos. Si por ahí la usás para aflojar y para apretar, ya tenés 2 usos más. Bueno, nada de eso. Investigando un poco, dado que bueno, la llave se rompió, la rompí probándola. Había un auto, una Coupé Torino que tengo, que bueno, digo, voy a probar, a ver, ya que va en milímetros, pulgadas y torx hembra, vamos a ver qué tal aguantan, ¿no? Bueno, cuestión que la puse en la rueda, apreté el bulón y cuando hice un poquito de fuerza la llave se rompió. La mostré en el video rota y todo. ¿Dónde radican los 48 usos según la caja? Bueno, que cada una de estos bocallaves, cada una de estas caras, abarcaría lo que serían milímetros, pulgadas y para bulones torx macho. Bueno, quiero que sepan que la pulgada, los milímetros y los torx macho son completamente cosas distintas. O sea, si bien algunos amigos pueden utilizar una llave 916 donde va una 14, está mal, pero bueno, se usa, es lo común. He visto amigos mecánicos sacando bulones torx con tubos estriados, está mal, pero bueno, esa llave es un desastre. Los 48 usos no existen, no solo que no existen, sino que no terminan de servir para nada, ni para 10, ni para 3 octavos, ni para el torx macho que corresponda en esa medida. Y tampoco sirve porque dado que viene con un imán como para pegar en el tablero o colgar, bueno, ese imán no tiene ni siquiera la capacidad de colgar, de soportar la llave, se cae, pega y se cae. O sea que el amigo, creo que es Maximiliano, no recuerdo tu nombre, tendría que haber mirado el comentario antes, pero me parece que sos Maximiliano. Nada, no la compres. Si la compraste, bueno, ya está, espero te sea útil. Pero si no la compraste y estabas buscando información para comprarla,
desistí de la compra porque es tirar la plata. No sirve. Pongámosle que en alguna tuerca te enganche y puedas trabajar. Bueno, cuando hace fuerza se parte. Directamente no tiene un perno, no tiene un remache, no tiene un buen pasante, no podría ser, aunque podría ser, pero para no estorbar, pensemos que pasante no, pero unos buenos pernos, unos buenos puntos de fijación. No, la llave se parte inmediatamente al utilizarla. Quiero que sepan que agarré esta, ya lo dije, agarré esta a modo ilustrativo, dado que esta es una llave de la que conocemos huesos, llave hueso, que fue muy útil, es muy útil. Yo tengo de la línea, tengo una Craftsman y tengo de la línea Robust en milímetros y en pulgadas. Los que andamos o anduvimos mucho en moto por distancias largas, siempre llevamos alguna llave francesa, las herramientas que correspondan a la moto o una llave de esas, dado que bueno, entre una pinchadura, una eventual rotura, quizás la llave por su anatomía, la descolgué nuevamente el tablero, la llave por su anatomía no sirva para trabajar en un carburador o sacar una bujía, pero para el cambio de cubierta, que es lo que nosotros tenemos que hacer para desarmar la rueda, emparchar la cámara, la cubierta o lo que corresponda, va muy bien, se puede trabajar muy bien con esta llave. Entonces, bueno, en lo que sería mecánica de motos para viajeros, es una llave que va. Después, bueno, llevando un sacabujías, algún pequeño elenco más de herramientas, uno ya está cubierto, ¿no? Así que bueno, espero que estén bien, espero que estén disfrutando. Queda un par de videitos más para hacer, así que nos vemos en un rato, seguramente desde el tallercito o desde el taller. En algún lado nos vemos. Les mando un saludo y espero que anden bien.